En esta tarde vamos a ponernos un momentito de pie para orar por el mensaje. Quiero que interceda usted, hermano. Interceda y dígale al Señor, habla. Padre, gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que se ha quitado todo impedimento, Señor. Ordenamos, Dios eterno, a toda malicia. Ordenamos, Señor, a todo espíritu de las tinieblas, Señor, apartarse en el nombre de Jesús. Ordenamos, Señor, todo aquello que quiere distraer nuestra mente, Señor, apartarse en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, sea disertada, Padre Santo, con autoridad. Que tu palabra llegue a los corazones y haga aquello, Señor, que tiene que hacer, que tú, Señor, has puesto ese propósito en esta tarde, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Cambia las vidas y haz conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Le voy a pedir que tenga abierta su Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 59. Y que también hay un versículo más que vamos a tocar también, Ezequiel 22:30. El libro de Isaías, el capítulo 59. En esta tarde quiero decirle algo, hermano. Mira, el viernes que nosotros vinimos a orar, estábamos orando y yo estaba orando aquí al frente, y mientras estaba orando, el Señor traía a mi memoria y me mostraba. En un tiempo la iglesia hicimos un llamado y les dijimos a los hermanos que iba a estar aquí temprano antes de irme a trabajar, y que si querían venir a orar en ese tiempo. El Señor traía eso a mi memoria. El Señor me decía que tenemos que volver a eso. El Señor me dijo: quiero que en el mes de septiembre tú hagas un llamado a la oración, que hagas un llamado a la intercesión. El Señor me hablaba de esa manera, me mostraba que hay mucha necesidad. El enemigo nos ha engañado y nos ha puesto a concentrarnos en nuestros propios problemas, en nuestros conflictos, y ha sacado de nuestra mente y de nuestro corazón el interceder por los demás. Y mientras yo oraba, yo no sabía, nuestra hermana Elisa, ella está trayendo un pensamiento todos los viernes por 10, 15 minutos, y cuando ella cogió para dar ese pensamiento, es exactamente lo mismo que el Señor me está hablando. Habló de la oración, habló de la intercesión, habló de lo mismo que el Señor puso en nuestros corazones, de venir en las mañanas a orar, a interceder. Entonces el Señor confirmó esa palabra, el Señor confirmó ese deseo. Y el título de este tema, el título de este mensaje, es un llamado a la intercesión, un llamado a la oración. Y así como la palabra de Dios dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Dios anda buscando también ciertas personas en particular para un ministerio muy especial. Dios anda buscando. La Biblia lo dice así, que Él anda buscando personas especiales, personas que se interesen, personas que tengan un corazón sensible. Él anda buscando cierto tipo de personas. Y nosotros podemos decir, pero Dios sabe todas las cosas. Pero Dios quiere darnos a entender a nosotros, a los creyentes, a sus hijos, que no todos los que están en los caminos de Dios tienen esas cualidades que Dios anda buscando. Nosotros sabemos que el pecado, hermano, en los últimos días, antes de que Cristo venga, dice la Biblia que aumentará. La maldad aumentará, así como en los días de Noé, que se estaban casando y se daban en casamiento, y la gente vivía su vida y hacía sus cosas y vivía de la manera que quería vivir, y pensaban que nunca iba a suceder nada. Pero la Biblia dice, hasta que Noé entró en el arca,
Y Dios cerró la puerta del arca y vino el juicio y vino el diluvio. Y cuando la gente se dio cuenta que lo que había predicado Noé por más de 100 años era cierto, muchos de ellos vinieron corriendo a golpear la puerta para que Noé les abriera y pudieran entrar en el arca, pero ya era muy tarde, hermano. Dios había cerrado la puerta y Noé no la podía abrir porque llegó el juicio. Y también dice la Biblia que como en los días de Sodoma y de Gomorra, la maldad aumentará, la corrupción aumentará, la moral del ser humano va a ser arrastrada por el piso, porque la Biblia dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y como en los días de Lot, cuando vino el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y sobre Gomorra, y vamos a ver, hermano, a nuestro alrededor injusticias, vamos a ver a nuestro alrededor, hermano, persecuciones, vamos a ver a nuestro alrededor abusos. La maldad aumenta en todas partes. Usted ya ni siquiera quiere escuchar las noticias, amado hermano, porque todo lo que oye es maldad, asesinatos, abusos, violaciones, ataques terroristas, gente que muere en la calle sin tener nada que ver con el asunto. La maldad aumenta en los últimos días. Ya la gente se siente insegura caminando en las calles. Muchas personas en muchas ciudades de esta tierra salen de sus casas, pero no saben si van a regresar, porque la maldad ha aumentado de una manera tan grande, hermano. El enemigo ha tomado control de la sociedad, de la mente de la gente. Y todo esto sucede, hermano, porque hay un pueblo de Dios que se ha olvidado de la intercesión. Hay un pueblo de Dios que está viviendo de una manera indiferente. Hay un pueblo de Dios, hermano, que espiritualmente se ha enfriado. Se ha enfriado el amor. Se han endurecido los corazones. Y no hay un pueblo que doble rodillas para gemir y para clamar delante de Dios. Los cultos más asistidos son los conciertos. Y no es malo, hermano. Pero los servicios donde brilla el cristiano por su ausencia son los servicios de oración. Cuando Jesucristo lo que más hacía era orar e interceder. Jesucristo se pasaba toda la noche orando e intercediendo. Jesucristo, hermano, doblaba sus rodillas día y noche, porque Él es el intercesor por excelencia. Pero el pueblo de Dios se ha olvidado de imitar a Jesucristo. Se ha olvidado de seguir el ejemplo de Cristo. Y la maldad ha aumentado en esta tierra. Y muchos de los cristianos nos hemos vuelto indiferentes a ese dolor y a esa necesidad de la gente. Caminamos por las calles y vemos la gente perdiéndose. Vemos la gente, hermano, caminando y viviendo en el pecado. Y sabemos como creyentes que si la muerte los visita en esa noche, esa alma se va a perder. Y no sentimos el dolor en nosotros para poder doblar nuestras rodillas, para poder, hermano, gemir delante de Dios. La iglesia sacó a Cristo de la iglesia. Las congregaciones sacaron a Cristo de las iglesias. Cristo en su misericordia dice: todavía estoy a la puerta y llamo. No hay diferencia, hermano. Se ha mezclado. Y por esta causa viene el juicio de Dios. Por esta causa, hermano, viene el juicio sobre las naciones, viene el juicio sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre las familias, sobre los individuos. Pero no es el deseo de Dios el castigar, amado hermano.
Dios no se complace con el castigo. Dios no se complace en el enviar el juicio. Dios no se complace en juzgar. Dios, hermanos, se complace en perdonar. Dios se complace en bendecir. Dios se complace en levantar, en restaurar. Pero Dios anda buscando personas especiales. Personas que sientan el deseo de arrodillarse delante de Dios. Personas, hermanos, que sientan el deseo y el dolor del mundo. Que cuando miren al pecador sientan dolor en su corazón. Ese tipo de personas anda buscando a Dios. Mira, hermano, si vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, el Señor envía juicio y dice: por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son las iniquidades lo que causa división, es el pecado lo que causa división. Y el versículo 4 dice: no hay quien clame. ¿Escuchó su hermano? No hay quien clame. Muchas veces, hermano, nosotros sabemos y entendemos que tenemos que orar. Sabemos y entendemos que tenemos que clamar, pero solamente nos quedamos en pedir por nosotros. Señor, mira mi necesidad, mira que no tengo trabajo, mira mi enfermedad. Nos concentramos en pedir para nosotros, y cuando Dios, hermano, dice la Biblia que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos da lo que nosotros necesitamos. No tenemos que pedírselo, porque Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero el Señor quiere, hermano, que nosotros miremos el agravio de la gente que está en el mundo, y quiere que clamemos. Y el Señor dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Versículo 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Versículo 10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando no hay quien clame, hermano, la gente camina en tinieblas. Cuando no hay quien ore, no hay quien interceda, la gente camina en tinieblas. El pecado arropa la nación entera. El pecado arropa las ciudades y los pueblos y las familias. Y hay iglesias, hermano, que se han convertido en sitios de reuniones sociales. Hay iglesias, hermanos, que se han convertido en sitios de entretenimiento, de diversión. Ya no se predica la palabra, se invita a personas del mundo a contar chistes. Se invitan, hermano, grupos musicales del mundo para que vengan a entretenerlos, para gozarse en la carne, y se creen que no es malo. Meten a sus hogares, hermano, gente del mundo, cantantes del mundo, los meten en sus hogares para escucharlos y para divertirse. Celebran fiestas en sus hogares donde no está Cristo, donde no se glorifica el nombre de Dios, y pretendemos que Dios nos escuche, y le tenemos nuestras peticiones a Dios y se las extendemos. No honramos a Dios, no clamamos a Dios.
Dios anda buscando personas. Y es un versículo tan triste, hermano, el versículo número 16. Dice la palabra, y vio que no había hombre. Imagínense, hermano, el corazón de Dios. El deseo de Dios es el de perdonar. El deseo de Dios es el de levantar. El deseo de Dios, hermano, es el de restaurar. El juicio de Dios viene por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios no puede detener su juicio. Cuando mira el pecado, Dios no lo puede detener, porque Dios es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Pero Dios anda buscando personas que se interpongan entre el pecador y Dios. Por eso dice, y vio que no había hombre. Dios vio que no había una persona. Dice, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Imagínense, hermano. Dios trae su juicio por el pecado. Dios trae su juicio por la desobediencia. Pero Dios no quiere castigar. Dios no quiere traer juicio. Él está pidiendo a alguien que se ponga en el medio. Dios está pidiendo a alguien que se interponga entre Dios y el juicio que viene sobre el pecador. Dios no vio a ninguno. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Yo entiendo, amado hermano, que tenemos que hacer tantas cosas por nosotros. Yo lo entiendo. Porque también yo tengo que pagar biles, tengo que trabajar, tengo mi familia y tengo que preocuparme por ellos. Pero Dios no nos ha llamado solamente a preocuparnos por nosotros. Dios no nos ha llamado a eso, hermano. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí. Pero Dios anda buscando a alguien, hermano. Los viernes el Señor desciende aquí a esta casa a buscar a alguien que esté clamando. Dios viene a buscar a alguien que se interponga entre el pecador y el juicio que Él va a mandar. Eso es lo que anda buscando Dios, hermano. En Ezequiel 22:30, si nosotros leemos esos versículos, el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 30, después que Dios enumera los pecados de Israel y dice que va a traer juicio al pueblo de Israel, todavía en medio de eso Dios quiere derramar su misericordia y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste, hermano. Qué triste. Qué triste debe estar el corazón de Dios cuando Dios quiere perdonar, cuando Dios quiere levantar, pero no puede detener su juicio, porque no hay nadie quien interceda. No hay personas que se humillen. No hay personas que dediquen su tiempo para orar, para interceder, para clamar a Dios. No hay, hermano. Dios anda buscando. Dios lo anda buscando a usted, amado hermano. Dios lo anda buscando. Y yo sé que usted está muy ocupado, eso lo entiendo. Lo entiende Dios también. Yo sé que está usted muy cansado. Y lo entiendo, y lo entiende Dios. Pero de todas maneras Dios anda buscando a alguien que se niegue a sí mismo, como Jesucristo se negó a sí mismo. Dios anda buscando personas que se esfuercen. Que se esfuercen, hermano. Que saquen fuerzas de allá donde no las tienen. Vengan a la casa de Dios a hacer un vallado, a cavar una trinchera, a sacar la cara por el pecador, a interceder por aquel
que se merece el juicio de Dios, pero que Dios nos ha llamado a nosotros a interceder por esa persona. Por eso dice, hermano, la palabra: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí. Eso es lo que Dios demanda. Dios no nos obliga a nada, amado hermano. Si usted quiere estar en su casa descansando, es su derecho. Es su derecho. Y Dios no lo va a condenar por eso. Pero sí, Dios, el deseo del corazón de Dios, el deseo del amor de Dios, es que nosotros sintamos lo mismo. Sintamos el dolor por el pecador. Que Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda. ¿Usted sabía eso, hermano? La Biblia dice que Dios no retarda su venida, como muchos creen que está retardado, sino que dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. A Dios le duele cuando un alma se va al infierno. A Dios le duele cuando un alma, hermano, se pierde por la eternidad. Porque Él dio lo mejor de sí. Él dio su vida por las almas. Nosotros tenemos que sentir lo mismo, hermano. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Tenemos que confiar en Dios. Y sacar tiempo para interceder. Sacar tiempo para orar. Sacar tiempo, hermano, para venir a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Interceder es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Hay una diferencia entre orar e interceder. Todos nosotros oramos. Orar es hablar con Dios. Oramos y hablamos con Dios. Pero un intercesor es una persona que dispone de su tiempo. Dispone de su tiempo, de su vida, para orar por otros. Ese es un intercesor. No solamente dobla sus rodillas para orar por él y por su familia y por los suyos, sino que dispone de su tiempo para orar en favor de otros. Un intercesor es una persona que siente la carga en su corazón por el problema que otro está pasando. Y dobla sus rodillas para interceder por aquel que no tiene nada que ver con él o con su familia. Un intercesor es una persona que siente el dolor por el problema de otra persona. Siente el dolor. Hermano, Dios tiene misericordia. Y el juicio viene sobre el pecador. Pero Dios anda buscando personas, creyentes, que se pongan en la brecha, que intercedan en favor de la humanidad, que intercedan en favor de la nación, que intercedan en favor del Estado, en favor del pueblo, en favor, hermano, del vecino, que intercedamos y que derramemos lágrimas, hermano, para que el juicio de Dios no venga sobre esas personas. Debemos cavar una brecha. En las guerras antiguas, hermano, la gente, los soldados cavaban una brecha y de ahí nadie los movía. Ahí detenían al enemigo que venía a conquistarlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cavar una brecha, hermano, para interceder. Para interceder. Dios quiere y anda buscando personas. Yo no sé, hermano, si tú sientes el llamado de Dios. Yo no lo sé, hermano. Yo no sé si tú sientes que Dios te está hablando a tu corazón ahora mismo. Yo no sé, hermano, si tú sientes al Espíritu de Dios tocando tu vida y diciéndote a ti: yo debo ser esa persona. Yo debo ser aquel a quien Dios anda buscando. Señor, aquí estoy. Quiero ser un intercesor. Debemos, hermano, ponernos entre Dios y el pecador. Cuando Dios, hermano, busque entre nosotros a quien clame, que nos halle peleando, que nos halle orando.
que nos halle intercediendo. Cuando hay alguien que intercede, hermano, Dios cambia los planes. Abraham intercedió 6 veces por Sodoma y por Gomorra. Abraham, hermano, habló con Dios y Dios le declaró lo que él iba a hacer contra Sodoma y contra Gomorra. Pero no se lo declaró simplemente por decírselo, sino que se lo declaró, hermano, para poder saber qué es lo que iba a hacer Abraham. Y Dios nos habla y nos muestra el pecado y nos habla en las noticias. Y muchas veces, hermanos, nos lamentamos, ay, pobrecitos. Pero Dios no nos habla simplemente para tener lástima de esa gente. Dios nos habla para que nos convirtamos en intercesores. Que no muera el justo con el impío. Que no perezca el justo con el impío, pero que también el impío se salve. Esa debe ser nuestra intercesión. Moisés, hermano, clamó por una nación pecadora. Y si usted lee el capítulo 32 y 33 de Génesis, usted va a ver, hermano, cómo Moisés intercedió por un pueblo que había pecado contra Dios. Mientras Moisés estuvo en el monte recibiendo los mandamientos, el pueblo hizo un becerro de oro. Y Dios dijo: voy a destruir esa nación y voy a levantar una nación más grande de tus lomos, le dijo a Moisés. Gloria a Dios. Y Moisés intercedió delante de Dios. Moisés le dijo: Señor, no hagas tal cosa. No lo hagas, Señor, porque ¿qué van a decir las naciones que los sacaste de Egipto para exterminarlos en el desierto? ¿Y qué de las promesas que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob? Y Moisés le dijo: Señor, si tú vas a destruir esa nación, borra mi nombre del libro de la vida. Imagínense, hermano, el amor que tenía Moisés para interceder por esa nación pecadora. Nosotros, hermano, donde quiera que miramos el pecado, miramos el dolor, miramos la miseria espiritual, pero no intercedemos. No intercedemos, hermano. El corazón de Dios está dolido porque está buscando intercesores. El Espíritu Santo de Dios, hermano, anda por las iglesias, por las naciones, buscando intercesores, y no los halla. Y por eso viene el juicio de Dios sobre las naciones. ¿Cuántos de nosotros, hermano, vamos a imitar a Abraham? Vamos a imitar a Moisés, a Nehemías, a Daniel, a Esther, a Mardoqueo. La nación iba a ser exterminada por completo, y ellos, hermanos, sacaron de su tiempo para orar y para ayunar. Esther estaba en el palacio del rey, estaba viviendo bien. Sin embargo, hermano, intercedió por un pueblo. Tenemos que interceder, hermano. Podemos lograr cambios. Podemos lograr cambios si intercedemos. Interceder por las naciones. Interceder, hermano, por nuestros líderes. Amén. Por aquellos que están en posiciones altas de gobierno. Interceder por ellos. Interceder, hermano, por las familias. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestro lado personas que ya, hermano, no vienen a la iglesia? Personas, y no nos interesa. No nos acordamos, hermano, de doblar nuestras rodillas. Señor, ten misericordia. No sabemos lo que está pasando, pero necesitamos interceder en el Espíritu. Necesitamos gemir. Necesitamos sentir el dolor. Necesitamos interceder, hermano. La intercesión es un arma poderosa y el enemigo nos la ha robado.
El enemigo, hermano, ha robado el arma de la intercesión. El enemigo se ríe en las iglesias evangélicas, porque en los cultos de oración no hay nadie intercediendo. Nos justificamos en nuestro cansancio, nos justificamos en nuestras ocupaciones, y Dios no te condena por eso, hermano, pero sí te dice que anda buscando personas que intercedan, personas que busquen su rostro, que derramen su corazón, derramen lágrimas, porque el juicio de Dios viene, hermano. El juicio de Dios se acerca. Nosotros tenemos que interceder. Dios, hermano, nos va a llamar a cuentas a todos los creyentes. Dios nos va a llamar a cuentas a todos los creyentes, si intercedimos o no por el pecador. El Señor dice en el libro de Isaías que si nosotros, hermano, le hablamos al pecador y no se arrepiente, libramos nuestras manos de su vida. Pero si callamos, Dios nos va a llamar a cuentas. Y si no intercedemos, Dios nos va a llamar a cuentas. Hermano, yo quisiera traerle un mensaje donde usted se sienta gozoso, alegre y contento. Pero esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios quiere que nosotros seamos intercesores. Dios quiere darte, hermano, un reto. Dios quiere retarte. Dios quiere retarnos a nosotros a sacar tiempo para interceder. Dios quiere retarnos, hermano, a que nosotros seamos aquellos, cuando Dios ande buscando, nos encuentre ahí de rodillas intercediendo, diciéndole al Señor: detén tu juicio, ten misericordia, espérate un poquito más, por si acaso se arrepiente aquel que anda en pecado. ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar ese reto, hermano? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar de hacer oraciones egoístas? Decirle: Señor, dame, mira mi necesidad. Y vamos a empezar a interceder por aquel que no tiene esperanza, por aquel que anda como ciego caminando en tinieblas, por aquel hermano que es guiado por lobos y que van a ser arrastrados a la perdición eterna. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a tomar ese reto? Díselo al Señor: Señor, yo voy a tomar ese reto de convertirme en un intercesor. En el mes de septiembre vamos a declararlo mes de intercesión. Mes de intercesión, vamos a declararlo. Y yo voy a estar aquí, hermano, todos los días.